Buenas tardes, como todos los martes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas a ese teléfono sobre los programas que hacemos los martes y los jueves. Y suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis curiosear todos los programas que hemos hecho anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si estáis en Valencia es Radio Sport 91.4. Si estáis fuera de Valencia, fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis seguir en cualquier parte del mundo. Que como siempre, no se me olvida mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana que nos sigue de esas latitudes. Bueno, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Gemma Pizarro, que trabaja con el árbol genealógico, registros acásicos y numerología gestal. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Encantada de estar aquí. Me alegro, esa es la actitud, esa es la idea. Teresa Pizarro, que es alometerapeuta y alquimista vital. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues también encantada de compartir este momentito y pasar un rato aquí con vosotros. Pues me parece fabuloso. Y Ausi López, que es terapeuta holística. Ausi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien y un placer, como han dicho mis compañeras, el compartir este ratito de charla y conocimiento. Así tiene que ser, que no me entre que es diferente porque no hacemos nada entonces, ¿eh? Aquí o lo pasamos bien o no lo hacemos. Vamos al tema, que es fantástico y además es un tema que en profundidad, si lo trabajas bien, puede hacer completamente diferente la vida, y es ¿qué es real? ¿Qué es la realidad? Y cómo tu percepción de la misma puede hacer que tu experiencia de vida sea completamente diferente. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es real? ¿Qué es la realidad? Teresa, ¿qué es la realidad? Pues es un concepto muy amplio que podía dar para mucho. Hay una definición que dice es existencia verdadera y afectiva de algo o alguien. Pero claro, ¿qué es verdadero, no? Nos meteríamos ahí como en ese bucle y podíamos estar pues infinito. Así que bueno, ¿qué es real? Pues aquello que vivimos y sentimos nosotros con nuestras experiencias, con nuestros sentimientos, con nuestras percepciones. En una palabra, lo que podemos percibir, ¿no? Ok. Ausi, ¿qué es real? ¿Qué es la realidad para ti? Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido de que la realidad no es genérica, es muy individual, es la percepción de cada ser o de cada individuo de cómo siente, cómo ve a través de sus creencias o el enfoque que le ponga. Esa es la realidad que tiene, porque una misma situación, poniendo un ejemplo, una persona que sea más positiva y una más negativa, siendo la misma realidad, cada uno va a tener una manera muy distinta de su realidad. Y entonces creo que es eso, es un sentir y también una manera de hacia dónde te enfocas, cómo piensas, qué creencias tienes. O sea, es un... Pues qué importante que ya nos vayamos a ir por ese lado, porque ahí es donde nosotros realmente somos poderosos. Gemma, ¿qué es para ti real? ¿Qué es la realidad? Bueno, pues muy bien, como han dicho mis compañeras, ¿no? Que pienso un poquito igual que ellas. Sí que es verdad que esa verdad, ¿no? No es absoluta o inmutable. O sea, que cada uno tiene su propia verdad y sobre todo es la experiencia, es el mapa mental también de lo que tenemos o de lo que vivimos o de lo que percibimos individualmente, pienso, de cada uno de nosotros. Porque luego ya se mete ahí un poquito el tema de juicios. Pero realmente es como lo hacemos a nuestra propia verdad. Yo creo que, bueno, que nadie tiene la verdad absoluta. Claro, por eso es tan importante lo que vamos a ver más adelante en el programa, que es cómo adecuar, canalizar, trabajar esa realidad para que en tu vida se convierta en una experiencia placentera, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿realidad hay? Yo creo que sí hay una realidad. Ahora, con nuestra mente limitada, con nuestra capacidad actual, ¿podemos comprenderla? Yo creo que estamos muy lejos de comprender la realidad, que sí existe para mi gusto, pero que es una tontería porque si finalmente existe, pero no la podemos percibir, porque claro, si hablamos de la realidad como algo absoluto, nosotros no somos capaces. Si yo te pongo una cosa que es roja por aquí y verde por acá, y te muestro esta parte, tú me vas a decir que tu realidad es que es roja, pero mi realidad es que es verde. Sin embargo, los dos tenemos razón. Claro, para ver cuál es la realidad absoluta, tenemos que estar en los dos lugares al mismo tiempo. Por eso se nos escapa muchas veces la realidad. Entonces, aquí el tema importante de hoy no es llegar a comprender cuál es la realidad, porque hoy en día estamos muy lejos. Es comprender cómo hacemos que la realidad que nos toca vivir
sea mejor. Y ahí es donde vamos a entrar de lleno. Teresa, ¿cómo hacemos que esa realidad sea mejor para nosotros? Pues yo empezaría haciendo un poquito de observadora de esa realidad, no tanto viviéndola desde dentro, sino ser capaces de salir un poquito afuera y observar qué estamos viendo. Porque todos traemos experiencias personales, son como nuestros códigos, ¿no?, que se han grabado en todo nuestro ser, y depende de esos códigos culturales, familiares, experienciales, así vamos a sentir y vivir nuestra realidad. Entonces, cuando esa realidad se nos hace un poco más cruda, más cuesta arriba, ser capaces de observar un poquito qué está pasando, dónde estamos poniendo el foco, la sensación, en lo que para nosotros es real, porque no deja de ser una distorsión de esa realidad de la que tú hablabas, que necesitaríamos ser omnipotentes, omnipresentes para poder verla desde todos los ángulos y sintiéndola desde todos los sentimientos. Porque no es solo lo que percibamos a nivel visual, a nivel, es todo lo sensorial y el sentimiento, la sensación que le demos también a esa experiencia o esa visión o a eso que nosotros llamamos realidad. Claro, y por eso es que yo me acuerdo cuando era adolescente y empecé con todo este mundo espiritual y metafísico y de inteligencia emocional, que me interesaba mucho saber cuál era la verdad. Yo decía, tiene que haber una verdad, una absoluta, más allá de cómo cada quien la perciba. Y llega un momento, primero, que te das cuenta que no vas a llegar nunca a esa verdad, por lo menos no en este momento, quizá en otra dimensión o en otra etapa de evolución puede ser, pero que tampoco es tan importante llegar a ella. Con que empieces a saber cómo trabajar esta, la que tú eliges, o te corresponde, o te toca, cada quien como lo quiera ver, realidad, esa es la parte más importante. Porque como bien decía Oishi, una misma realidad, para una persona la puede vivir de una forma dramática, y para otra persona puede ir de una forma completamente exuberante, ¿no, Ausi? Totalmente cierto. Ahí engloba también muchas cosas, aparte de lo que hemos vivido, como bien ha dicho Teresa, las experiencias, la educación, todos los patrones o creencias que de alguna manera llevamos para ver la vida de una forma desde nuestra realidad, también conlleva mucho las necesidades, o sea, qué es lo que necesitas, cómo la cubres, si están cubiertas, porque si no nos creamos una realidad ilusoria. Muchas veces no es ni siquiera la realidad desde nuestra percepción, que es la situación real, sino ni siquiera existe. Nos creamos una realidad que es totalmente ilusoria para cubrir nuestras necesidades o nuestros valores o nuestras carencias, por así decirlo. O sea que se va más allá incluso de lo que es una realidad a nivel una situación real y la diferente perspectiva que pueda tener las personas en verla. Es que también puede existir esa realidad imaginaria, que ya es una manera como para eso, para cubrir esas carencias que puede tener el ser humano, ¿no? A nivel efectivo, amoroso, de sentir. Es que al final nos vamos a dar cuenta, porque a mí, cuando sale este tema de los talleres, claro, hay gente que es muy astuta en sus preguntas, muy inteligente, y me dice, pero Santi, a ver, si hay una realidad, si tú ahora me golpeas, o me muerdes, o me caigo, o me haces algo, esa es mi realidad. Y claro, suena con sentido, pero si nos vamos a la parte más profunda, no, porque si tú tienes un sueño como soñamos cada día, cuando tú sueñas, tú no sabes que es un sueño. ¿O sí? Tú piensas que estás viviendo la realidad. Solo te das cuenta que estás soñando cuando despiertas. ¿No podría ser extensible a esta realidad? De la misma forma, podemos pensar que estamos viviendo una realidad, dramatizarla, que es nuestro gran problema, que dramatizamos la vida como si fuera real, para después darnos cuenta cuando despertemos que era un sueño más, ¿no? Que era una realidad alternativa que además era creada por nosotros para experimentar ciertas cosas, ¿no, Gemma? Pues sí, mira, además estás diciendo todo esto y me viene algo muy significativo, que es cuando un niño pequeño tiene esas pesadillas o tiene miedo, ¿no? Y a lo mejor le pregunta a la madre, ¿qué te pasa? Pues que tengo una pesadilla o que viene el lobo y me da miedo porque está detrás de la puerta. Y detrás de la puerta no hay nada, ¿no? Simplemente está en tu cabeza. El lobo está en tu cabeza, los miedos en tu cabeza y la realidad que te crees está en esa cabeza, ¿no? En ese niño que dice, no, lo tengo aquí y está ahí, está en ti,
pero realmente no es así. Entonces, yo creo que muchas veces nos puede llegar hasta pasar eso, ¿no? Que son esos sueños que están metidos lo vivimos así en nuestra cabeza y que realmente hasta que no lo ves, no lo compruebas o sales de esos miedos, pues tampoco puedes ver esa realidad, ¿no? Porque es muy subjetiva. Claro, por eso es importante dejar el término realidad o dejar de investigar o tratar de llegar a una parte más profunda y centrarse en el poder que sí tienes, que es percibir las cosas de la forma en que tú quieres percibirlas. Que esa es la parte fundamental. Porque podemos pasar por la vida, desgraciadamente, como hace mucha gente, desde el drama psicológico, o podemos pasar desde la exuberancia, desde el placer, desde el divertimento, desde la alegría, viviendo las mismas experiencias. Entonces, ¿qué será más importante? ¿Saber qué es real o hacer de tu realidad un lugar placentero y agradable donde estar? ¿Teresa? Pues yo con esta pregunta tan directa te diría, pues claro, la segunda opción, ¿no? Porque además, como comentaba también Gemma, ese ejemplo que ha puesto, es también no solo lo que creas en tu cabeza, sino las sensaciones que tú tienes en relación a esa experiencia que estás viviendo. Porque tú puedes vivir esa experiencia desde el miedo, ¿no? De no saber qué hay detrás de la puerta y mirar y tener miedo, o verla desde ese entusiasmo de qué nuevo hay ahí que me puede a mí esto aportar. Evidentemente lo que siente el cuerpo es diferente y esa sensación va a ser que tú tengas después un recuerdo, una experiencia, una creencia en base a eso desde otro lugar. No tan grave como decías, que tendemos a dramatizarlo todo, a darle gravedad. La vida es importante porque es maravillosa, bonita, preciosa, todos lo sabemos, pero a veces la revestimos de una gravedad que no es tanto y esa gravedad nos encoge a la hora de sentir, porque nos lleva solo a emociones densas que tienen que ver con el pánico, la tristeza, el miedo, que nos sacan o nos alejan de esas emociones de el amor, el altruismo, la generosidad, ese espíritu, ¿no? de maravillarse con lo nuevo que viene. Claro, por eso es tan importante salir un poquito, ¿no? de esa estructura mental que no te permite vivir la vida de una forma más agradable, ¿no? más placentera, y no centrarte precisamente en tomar todo de una forma tan seria, porque no sabes cuál es la realidad. Es que yo muchas veces, yo creo a vosotros os habrá pasado, ves a gente corriendo, corriendo sus vidas, ¿no? Con sus trabajos, sus hijos, sus dinámicas. Y yo me pregunto, ¿sabrán a dónde van? ¿Sabemos a dónde vamos cuando corremos? Cuando tenemos prisa, cuando no disfrutamos de los pequeños momentos, de las buenas compañías, de los placeres mundanos. ¿Sabemos qué estamos haciendo? Porque parece que lo supiéramos por la prisa que tenemos, pero aún sí, ¿lo sabemos? Yo creo que no, que vamos como si fuéramos robots programados, que tenemos una misión que hacer y no nos paramos realmente a averiguar si es nuestro propósito o lo que realmente queremos hacer, lo que nos hace sentirnos bien y pleno, porque si no mucha gente dejaría de llevar ese ritmo acelerado, que la mitad de las veces sueles escuchar eso de que no tengo tiempo para mí. El no tengo tiempo para mí está a la orden del día y lo primero que deberíamos de sacar en el día es tiempo para uno, independientemente que sea poco o mucho, para disfrutar, conocernos, o sea, permitirnos estar en ese estado de conexión con nosotros para tener esa paz o ese bienestar, ¿no? Porque veríamos desde ahí otra realidad mucho más positiva. Le daríamos valores a las cosas al día a día con cosas más simples, sin tener que buscar tanto el correr, el trabajar, el ganar más, el superar más, porque al final es como una superación para querer tener una mejor realidad de nuestras vidas, como querer mejorar, y en realidad esa realidad no existe. Lo que te estás perdiendo es la realidad real de no pararte a cuidarte a ti, a permitirte a qué es lo que quieres, disfrutarlo, claro. hazlo, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos dos problemas. Uno es que seguimos sin saber cuál es la realidad, y la segunda y el más importante es que la realidad que estamos creando, muy importante ser conscientes, la que estamos creando tampoco nos agrada. Pero si yo la estoy creando y es mi realidad, ¿por qué creo una realidad que me hace sufrir o que me crea angustia, Gemma?
Porque al final también lo que pienso, ¿no? Es que al final esa realidad es la que tú eliges. Estás viviendo lo que tú quieres, tú lo has elegido, ese trabajo lo has elegido, el vivir ahí lo has elegido y es esa realidad que tú te has creado, por así decirlo, ¿no? Entonces, también cuando decías antes que vamos todos deprisa, efectivamente, como dice Auxiliadora, pareces un robot. ¿Y qué haces al ser un robot? Que te desconectas de ti. Estamos metidos en esa programación o en ese programa, ¿no? Que vamos automáticamente y no nos paramos a conectarnos en nosotros mismos. Si realmente quiero esta realidad en la que estoy viviendo, de ir deprisa, de no pararme, de estar en estrés o de hacer siempre lo mismo, la misma rutina, o qué es realmente lo que quiero vivir. Pero al final y al cabo lo eliges tú lo estás eligiendo, has elegido esa casa, ese trabajo y esa vida. Por eso la primera invitación que vamos a hacer es haceros conscientes que vosotros creáis vuestra realidad. No importa cuál os toque. Hay mucha diferencia entre me ha tocado y la experimento. Te puede tocar lo que te toque, pero aún así tú tienes la capacidad y el poder para crear una realidad alternativa. Porque a mí me puede tocar la realidad de que me caiga una piedra en la cabeza, ¿vale? Que también lo he creado, pero bueno, asumiendo que no lo haya hecho, y aún así yo creo cómo voy a elegir vivir esa experiencia. ¿No, Teresa? Pues sí, y no solo eso, sino yo diría también, ¿por qué nos cuesta trabajo saber que eso lo hemos elegido? O aceptar que eso lo hemos elegido para poder cambiarla, para poder modificarla, lo que sea, ¿no? Ahí sí que entraríamos en lo que decíamos antes, porque nos influyen muchos factores, ¿no? Y entonces, como decía Auxi, como esos seres programados desde pequeñitos, ¿no? Que ya se nos dice, se nos va educando como a no ver la realidad, no hagas eso, no toques eso, no comas eso, no, esto sí, esto tal, ya se nos va como un poco educando en ese camino de bueno, pues otras cosas. Y yo creo que es importante eso, ¿no? El pararnos y decir, pero yo sé dónde voy, yo sé por qué me cuesta trabajo saber que esto no es real o si es real, qué estoy sintiendo, cómo me entrego a esas experiencias, cómo vivo esa realidad mía. Que ahí es donde entraríamos, ¿no? El debate de hoy, de hacerlo de una manera consciente, plena, gozosa, o hacerlo de una manera inconsciente, impulsiva, quejica. claro. Sí. Sí, eso es así. Por eso es tan importante darnos tiempo. Si al final la realidad es que no sabemos a dónde vamos, aun cuando pensamos que lo sabemos, no estamos seguros, porque yo conozco gente que tiene las cosas muy claras. Yo voy aquí, estoy aquí para esto y soy esto. Pues ole, si tú estás tan seguro, pero yo dudo de verdad que haya alguien en esta etapa de evolución que sepa ni realmente qué es en su estado completo, ni hacia dónde va. Sí, podemos tener parámetros, ideas, que vamos copiando, que vamos adquiriendo, porque nada es nuestro, ninguna idea es nuestra, todas están ahí y las vamos cogiendo de diferentes partes y llegamos a una conclusión. Pero ¿cómo sabes que esa conclusión es real? No lo sabes. Entonces la invitación es, da igual cuál sea la realidad. La realidad que te está tocando vivir, que tú has elegido, ¿te está gustando? Como tú estás trabajando eso que tú has elegido o que te ha tocado vivir, ¿te está gustando? ¿O quieres empezar a vibrar desde otro lugar? ¿Quieres cambiar esa realidad? Esa es la pregunta, ¿no, Gemma? Pues sí, totalmente, porque según tú la vivas, vas a estar bien o vas a estar disgustado o vas a estar lo que es frustrado con tu realidad, ¿no? Entonces siempre vas a estar como soñando o quiero esto o quiero aquello. Entonces sí que es verdad que el autoconocernos nos ayuda y el ser conscientes también, el pararnos y decir, bueno, pues esta es mi vida, esto es lo que tengo, realmente como tú dices, ¿estoy contento? ¿Estoy feliz? Sí. Perfecto, que quiero cambiar algo más o quiero, pues no sé, aprender algo nuevo o sentirme distinto en otras circunstancias, ¿no? Ya sea familia, trabajo, amigos. Bueno, pues al final es preguntarte cómo te hace sentir, autoconocerte y si estás bien o no, o quieres cambiarlo, pero desde esa realidad de que eres tú el que lo eliges.
Claro, y ahí algo básico que los oyentes tienen que entender es que aunque tú entiendas que eso te ha tocado vivirlo por mala suerte, karma, destino o lo que sea, aún en esa situación, que yo tampoco la creo, pero bueno, si se diera, aún así, tú tienes siempre la opción de cómo quiero vivirlo. En este caso, corrijo, sería cómo puedo vivirlo, porque muchas veces, aunque quieras vivirlo desde un lugar más plácido, no tienes las herramientas para hacerlo. Entonces, que ahí también es donde entran los terapeutas o la gente profesional o cualquier cosa que te pueda ayudar a transformar ese deseo de vivir mejor en una realidad, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado, creo que lo estábamos comentando antes de empezar el programa, que queremos vivir de otra forma, dejar de sufrir, ser felices, pero no tenemos la suficiente capacidad de experiencia o herramientas para poder volver ese deseo en realidad, ¿no, Ausi? Y nos tenemos que conformar con una vida que nos gusta menos. Sí, pero no deberíamos de conformarnos nunca, entrar en el conformismo, sino buscar siempre las opciones y las posibilidades a tomar nuestras decisiones, porque al final todo se basa en eso. La realidad que vivimos es según las decisiones que queremos también tomar, hacia dónde nos enfocamos, ¿no? Si la realidad muchas veces es la que venimos teniendo o la que nos enfocamos en un futuro, es vivir la realidad del presente, de en qué estamos en ese momento, hacernos las preguntas, como bien estamos diciendo, es ¿esto es lo que quiero? O sea, porque tengo la realidad que de alguna manera me he buscado, pero es la que quiero, ¿cómo la puedo cambiar? Y saber conscientemente hacia dónde quieres ir, si hacia la parte negativa o dramática de es que en la vida que me ha tocado, es que esta situación, al problema, por decirlo de alguna manera, o enfocarla en la otra vía de decir, bueno, puede ser que sean las cartas que me ha tocado vivir, la vida, la situación, lo que sea, tener un accidente, mil cosas, pero sí puedo enfocarme en otra manera más positiva de buscar soluciones. O sea, no me enfoco en el problema, sino en la solución. En este momento presente, en este día y en esta realidad puedo ir cambiando a la realidad que yo quiera construir, según hacia dónde me enfoque. Claro, y esa es la maravillosa capacidad que tiene el ser humano de transformar una situación que normalmente, y digo normalmente por los que no creen en que has elegido la mayor parte de tus experiencias, normalmente te toca vivir, ¿no? La puedes transformar. O sea, olvídate del pasado, porque hay mucha gente que vive anclada al pasado. Es que no he podido, es que no he hecho, es que nunca me ha salido. Olvídate de eso ya está ahí. En el momento presente, ¿cómo quieres tu vida? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Y qué te hace pensar que no lo puedes cambiar, no? Porque hay mucha gente que está ahí porque piensa que no puede cambiarla. Y yo siempre les digo lo mismo. Digo, lo único que existe en todo momento es el cambio. El no cambio no existe. Aunque quieras, aunque te quieras mantener estático, no puedes. Todo está cambiando a cada momento. Entonces, aprovecha esos cambios, pero no desde el impulso, no desde la reacción, desde la inconsciencia, no. Aprovecha esos cambios y empieza a hacerlos conscientemente, ¿no, Teresa? Sí, es esa. Yo ahí ahora metería la confianza en que la vida cambia, fluye constantemente, y como bien decíamos al principio y como tú dices, Santiago, ¿qué controlamos realmente? Si nos pasamos, o sea, vivimos el 90% en el inconsciente, desde el inconsciente. O sea, hay tantos patrones que no controlamos y que desconocemos conscientemente, que en nuestra vida las decisiones, aunque sean lo mejor que sentimos para nosotros, que esto nos gusta, que esto tal, esto lo hacemos con plena conciencia de, está motivada por reacciones inconscientes también. Entonces, al final es como yo confío en la vida, en este fluir, en estos 2 segundos que estamos aquí viviendo esta experiencia sensorial tan bonita, que me caen experiencias difíciles, traumáticas, pues voy a ver cómo las supero, cómo aprendo de eso y qué puede sacar eso de mí, mejor persona, mejor ser, cómo puedo traspasar eso, ¿no? Sería eso, traspasar esas experiencias con esa confianza y esa seguridad, entre comillas, la seguridad de, bueno, pues yo fluyo con la vida y voy viviéndola de esa manera, sin apegarnos, sin creer que nada nos pertenece, que pertenecemos a nada. Claro. Y no te justifiques. Me refiero, vamos a poner un ejemplo que a la gente les encanta. Se te muere el perro, que lleva 14 años contigo, que es como un hijo para ti. Y obviamente estás hecho mierda, esa es la realidad, porque es una gran pérdida, ¿no? Los que somos amantes de los animales sabemos de qué estamos hablando. Vale, ¿la realidad cuál es?
que se ha muerto el perro. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Desde dónde lo quiero vivir? ¿Y cuánto quiero que dure? Esa es mi realidad. Ahí es donde yo sí puedo meter mano. Porque a mí se me muere un perro que adoro con locura de 14 años y lo primero que hago es comprarme otro. Sabemos que no es lo mismo, sabemos que no es el mismo perro, pero lo voy a llevar mucho mejor. No es lo mismo que yo piense que la muerte para mi perro es un fin, que sepa que él está en otro sitio mejor. Porque esa percepción va a ser que lleve esa realidad de otra forma. O sea, lo que vamos es que no importa la realidad que te toque vivir. Al final, el como tú elijas vivir tu experiencia, que es tu realidad presente, es donde tú sí puedes hacer mucho. Y obviamente no es lo mismo vivirla desde un lado a desde otro, ¿no, Ausi? Totalmente. Es que podemos eso, tener una vida dramática y no accionar y no querer hacer nada al cambio, como bien decías, ¿no? Quedarnos ahí esperando de que los cambios surjan por sí solos, que no se va a dar, porque nunca va a ser así, o irnos a la otra parte de ese enfoque de cambiar, o sea, utilizar ese cambio para mejorar nuestra y, por supuesto, hay que sentir, como en este caso, la pérdida de un animal, de un familiar, de las situaciones que podamos tener, de un accidente, todas las tragedias que nos pueda pasar en el día a día, porque están ahí, van a seguir ocurriendo. Pero según cómo la afrontes y cómo quieras accionar hacia eso, vas a tener una realidad u otra. Y al final todo lo que buscamos que es pues el bienestar, ¿no? Entonces, pues eso, accionar hacia esas decisiones para tener la mejor realidad y cubrirlo. Yo me acuerdo de una escena de la película de Matrix, donde Judas, digamos, el que vende al grupo, ¿vale? Se está comiendo un pedazo de carne. ¿Os acordáis de esa escena? Ahora sí, pero... ¿Habéis visto la película? Sí. Maravillosa. Bueno, pues se está comiendo un pedazo de carne y él mismo le está diciendo al otro, yo sé que este pedazo de carne no es real. Yo lo sé, es un holograma. Pero claro, se lo está comiendo y él lo saborea y él lo huele. Y dice, ¿importa? Esto es lo mismo. A lo mejor lo que nos estamos comiendo, lo que estamos viviendo, experimentando, no es real. Pero si estamos felices, si estamos contentos, si somos plenos, si vibramos más alto, ¿importa, Gemma? No, porque si tú te encuentras bien, ¿para qué? Si estás a gusto, lo estás sintiendo de esa forma y encima, como tú dices, él lo sabe, pero lo está disfrutando, pues perfecto. Es como hacer una meditación y disfrutar ese momento que, por ejemplo, estás en la playa. Pues lo estás disfrutando. ¿Es real? Pues real de tocar, ¿no? Pero es real porque lo estás sintiendo. Pues eso que acabas de decir es el punto de todo el programa. Es real porque tú lo estás sintiendo. Y amigo mío oyente, lo que tú sientes, ¿de quién depende? ¿Quién mete mano ahí? Pues yo sé que mismo, muchas ¿no? personas, pues tú mismo. pero ¿quién decide que metan manos muchas personas? Al final el control lo tienes que tener tú. Tú sabrás si lo dejas en los demás o te haces cargo. Pero ¿de qué depende es de ti? Así que la invitación, por supuesto, es esa. Empieza a tomar las riendas de cómo quieres trabajar tu realidad. Porque la puedes trabajar y además no nos tenéis que creer. Iros a vuestra propia experiencia, a vuestra propia vida y veréis que situaciones muy semejantes a lo largo del tiempo han cambiado mucho. De a lo mejor una situación de celos que cuando tenías 16 años te morías, ¿no? Y querías matar a todo el mundo. Ay, ahora te ríes, ¿no? Y dices, me voy a pelear yo por esta tontería, me busco otro y ya está, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, en su momento se te acababa la vida, o sea, pensabas en suicidarte. Y dices, ¿qué ha cambiado? ¿La realidad? No, ha cambiado mi forma de percibirla. Por eso es tan importante. Bueno, antes de seguir con más realidades, vamos a presentaros, que la gente os conozca y sepa dónde contactaros y luego vamos con preguntas. Gemma, ¿empezamos contigo hoy? Vale, pues mi nombre es Gemma Pizarro, soy experta en registros acásicos, canalizadora, pues de seres queridos fallecidos también, ángeles y guías. Realizo también el tema del árbol genealógico y trabajo la numerología gestal, que es una parte que veo muy bonita y fundamental en nuestra vida para trabajarla en nuestro día a día. Y bueno, tengo mi libro también, por si lo queréis encontrar en Amazon, Tu luz es mi luz, donde te van a dar esos mensajes
de canalización también por si lo necesitas en tu día a día. Me podéis encontrar pues en la página de www.abundanciainterconectada.com, creo que es .com o .es, ahora me he liado. Donde ahí también hay formaciones que podéis hacer online y tanto de registros acásicos, de numerología gestal, numerología en temas de qué hogar puedo coger, de casas, de negocios para que nos vaya bien. Y bueno, pues bastantes formaciones para que podáis también acceder online desde toda la parte de, pues, del mundo, ¿no? Y me podéis encontrar ahí y también pues en la página de abretumenteg.com, que es otra página también donde realizo las sesiones online pues de registros acásicos, numerología también, limpiezas energéticas de implantes, larvas y bueno, pues un poquito de todo esto. Pues mira, ahora que dices larvas, sabemos que hay mucha gente que a veces oye estos programas y dice, menuda banda de locos, larvas, implantes, volvemos a lo mismo, que tu realidad no sea esa, no quiere decir que lo demás no sea real, cuidado. Exacto. Cuidado con ser limitados, porque claro, te puede ser alguna sorpresa. Pues Gemma, muy interesante lo que has comentado y la gente obviamente que vibre y que quiera experimentar, probar o necesita ayuda, por supuesto que te contacte. Ausi, ¿vamos contigo? Me parece bien. Bueno, yo soy terapeuta holística y abarco, bueno, la formación de la parte física o mental, digamos, a través del yoga, la meditación, el mindfulness. También, bueno, a veces se trabaja con la energía, con el reiki o terapias de cuencos sonoros, para al final, pues bueno, tratar de conseguir en una persona ese bienestar que muchas veces buscamos, tanto físicamente porque tengamos lesiones o creamos que las enfermedades es lo que nos está paralizando, pero también llevarle a esa conciencia de que también es la parte mental la que ha creado esas enfermedades y esas limitaciones. Entonces, llevo también mucho la parte del coaching y la intervención estratégica, que es donde creo que tienen más poder de sanación para cambiar esa realidad que ve la persona que se enfoca en su físico o en su enfermedad como que es la realidad y la realidad sí, es parte de esa realidad, pero que va más allá y entonces hacerle un poquito tomar de conciencia y con todo ese trabajo, desde dentro siempre, por supuesto, hacia afuera, poder conseguir que la persona pues esté en un estado más pleno de felicidad o de bienestar y salud, porque cada uno la felicidad la puede llevar a un término distinto, ¿no? Pero bueno, sentirse al fin y al cabo, pues eso, más felices, más completo, más pleno, más saludable y sobre todo tomar más claridad de la conciencia de la realidad que realmente podemos elegir. Y me pueden localizar a través del Facebook por Auxiliadora López o Instagram, que es Auxiliadora López.emociones, me parece, porque bueno... ¿Cómo estamos hoy con las direcciones, eh? ¡Qué barbaridad! Y bueno, por el teléfono que aquí ya veis en pantalla, que es el 629-534150. Y bueno. Estáis buenas vosotras, estáis buenas. Pues muy interesante. Además, es curioso, te estaba oyendo y claro, ¿puedo traer algo de la no realidad a la realidad? Por supuesto, y lo hago siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que vamos creando. Porque de no existir, podemos hacer que exista. Así de poderosos somos. Es que atraemos lo que de alguna manera vibramos y creamos en nuestra mente o nuestra percepción. O sea, que la realidad que muchas veces tenemos, la que de alguna manera, como dijo, creo que fue Gemma, hemos creado, para bien o para mal. Nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar es lo que... El problema, Ausi, es que todavía nos cuesta entender y asociar lo que nosotros vamos moviendo con lo que después llega a nuestra vida. Mientras que no asociemos eso, vamos a seguir moviendo cosas sin darnos cuenta que después llegan cosas a nuestra vida con las cuales no estamos muy de acuerdo, pero bueno, poquito a poquito. Ausi, pues muchas gracias. La gente que vibre con lo que haces, pues que te contacte. ¿Vale? Gracias a vosotros. A ti. Teresa, ¿vamos contigo? Pues yo soy Teresa Pizarro, soy aromaterapeuta, alquimista también, utilizo la astrología, las terapias energéticas, moxalquímica, cuando una persona viene a consulta. Me gusta esa parte también de la biología, la emoción, la energía, unirlo todo
en la terapia, que era de un método que se llama del ego al alma. Me gusta mucho ir a lo profundo, a la raíz de todo, a ver si, por lo menos hasta donde podamos llegar, ¿no? Por aquello de que hay cosas que se nos escapan y desconocemos. Y mi trabajo sobre todo está más orientado a las personas que han sufrido herida sexual, inseguridad personal, y ese trabajo, ¿no?, de querer realmente aprender con las experiencias que nos van pasando y bajar un poquito la voz del ego, subir la voz del alma para ser más conscientes, ya no a lo mejor de dónde estamos, lo que somos, sino qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos en nuestra vida. Y a mí me pueden encontrar, tengo una web muy bonita que se llama aromaterapiasublime.es. En Face, en Instagram estoy como Teresa Pizarro o como Aromaterapia Sublime, y ahí se pueden encontrar pues todo lo que hago, talleres, imparto cursos, formo a otros terapeutas en estas valiosas herramientas que son los aceites esenciales, que a mí me abrieron un mundo muy pequeñita y quise indagar qué es esto que hace, tiene esta potencia, ¿no? Cuando destapas un frasquito e inhalas, que te lleva a un mundo completamente personal. Y como es muy personalizada esta herramienta, eso me motivó a seguir estudiando, indagando, formándome y ofrecer a los demás todo lo que yo he aprendido con ello. Ok, pues suena fantástico. Yo siempre lo digo, ¿no? Opciones la gente tiene. Que quieran tomarlas o no es cosa de cada quien, ¿no? De su camino. Pero hoy en día las excusas se están acabando. El que no quiere cambiar, pues, Yo creo que lo quiere. pues adelante, ¿no? Yo lo apoyo y lo acompaño. Pero va a seguir en su realidad. Claro, pues adelante, ¿no? Además dices, acallar la voz del ego. Uf, menudo trabajo hay ahí. Acallar no, a bajar la voz del ego para que pueda subir el alma, porque el ego nunca se acalla. Sí. Bueno, pues bajarlo, callarlo, mandarlo a paseo, lo que quieras, pero telita. Sí, Trabajo, sí. Os aseguro, es un trabajo fascinante, fascinante de a veces dónde entramos en enroque el ego de la persona que viene a mi casa con mi ego también, y son, bueno, pues a lo mejor estoy 2 horas y pico con una persona, porque yo no corto cuando estoy en terapia, sigo hasta ver dónde se desenreda, qué está pasando, dónde está la resistencia. Es tan bonito y gratificante que yo todos los días agradezco poder hacer lo que me gusta. Sí, es que es maravilloso. Si es que en realidad lo que hacemos, sea lo que sea, cuando haces algo que disfrutas, que te gusta, yo creo que no hay... Mejor realidad que... Exactamente. Perfecto, pues vamos a preguntas. Dice, soy Úrsula de Chile. Me imagino que la realidad es lo que puedes percibir. Aunque yo me pregunto, ¿qué pasa con lo que no percibo? ¿Acaso no es real? Yo creo que la misma pregunta se está preguntando ella. La realidad es que... No, pues Úrsula, no. La realidad no tiene que ver solamente con lo que puedes percibir. La realidad va mucho más allá de lo que podemos percibir. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo que podemos percibir es tan limitado, estamos tan limitados, que es soberbio pensar en que vemos más allá. O sea, pero a todos los niveles. Efectos visuales, ¿qué rango de visión tenemos en comparación con todo lo que hay? Mínima. A rango auditivo, ¿cuántos sonidos por arriba y por abajo de la frecuencia que nosotros escuchamos, no escuchamos y existen? Así que, Úrsula, no. La realidad no es lo que puedes percibir, es mucho más grande. Yo creo que ni con una imaginación como la mía, mira que yo tengo imaginación, me puedo imaginar lo grande que es la realidad. Así que la invitación es, ábrete por completo. Porque contra más te abras, tendrás más puntos de la realidad. Digamos que tendrás más piezas del puzzle, ¿no? Y te darán una imagen diferente. ¿Suena con sentido esto, señoritas, o no? Totalmente. ¿Sí? Vale, pasamos a otra pregunta. Dice, soy Jorge de Murcia. Yo creo que el nivel de conciencia, vale, en este nivel de conciencia no podemos saber cuál es la realidad, porque solo podemos percibir una fracción de información y así es imposible. Pues mira, precisamente, ¿no? Hemos hablado, sí. ¿De dónde? O sea, ¿cómo? O sea, es que a mí de verdad me hace gracia. Hay gente para todo, ¿no? Pero de verdad, con esta herramienta tan limitada. Sí. ¿Sabes qué es la realidad? A mí me encanta, ole, ¿no? Ole.
pero pues yo lo dudo muchísimo, ¿no? Porque no tenemos una herramienta. Ojo, esto es maravilloso, pero hay que empezar por entender que no tenemos ni idea de cómo manejarlo. O sea, todavía estamos moviendo teclas a lo tonto. O sea, ¿esto para qué funciona? ¿Esto para qué? Estamos en la parte física, que tampoco sabemos. Entonces, todavía no asociamos la parte física con la parte atrás, con la parte emocional, con la parte esotérica, con la parte mental. Si es que si no tenemos ni idea. Eso es como cuando te traes la computadora, ¿no? Al principio, y lo usabas como máquina de escribir. Y la computadora puede hacer maravillas, sí, pero si sabes cómo trabajarla. Eso es lo mismo, tenemos un cuerpo maravilloso, ¿no? Hablo del cuerpo todo, pero claro, no tenemos ni idea de cómo trabajarlo. Estamos aprendiendo. Entonces, Jorge de Murcia, pues sí, en este nivel de consciencia podemos hacer lo que podemos hacer. Y ya está, ¿no? Sí, efectivamente. No hay... Y no pasa nada, o sea, seguimos siendo maravillosos. O sea, una computadora no deja de ser maravillosa porque el usuario no sepa usarla. Es maravillosa, solo que el usuario no tiene ni idea de cómo usarla, pues estamos igual. Este que está habitando esto, pues no sabe cómo usarlo. Pues no pasa nada. O sea, vas a sufrir más, digamos que vas a pasar por lugares que a lo mejor no quieres pasar, que son necesarios, pero bueno, no pasa nada. O sea, ya llegaremos en algún momento. ¿No? Tampoco hay que... Yo soy más de disfrutar el proceso o disfrutar el camino a exigirme cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero bueno, esa es mi percepción. Dice, mi nombre es Elena, de Portugal. No entiendo cómo mi percepción puede cambiar lo que es. O sea, cómo mi percepción puede cambiar lo que es. ¿Podrías explicarlo? ¿Alguien? Cuando se dijo antes, por ejemplo, el tema de que una realidad o una situación, digamos, real, que puede pasar, ¿no? El que se muera un perro, por el ejemplo que tú pusiste. Hay personas que su realidad va a ser, pues ya no cojo ningún perro más y está toda la vida añorándole y qué pena, y porque a lo mejor el perro no ha muerto de mayor, sino porque ha sido un accidente, y lamentarse y quedarse con esa realidad. Y otra persona, pues a lo mejor la realidad es decir, bueno, qué maravilloso que ha pasado a otro nivel, que me ha dado todos estos años o tiempos de amistad, y ahora pues me hago con otro animal de compañía para seguir disfrutando ese proceso con otro ser, ¿no? Y ya está, o sea, realmente la realidad es la misma, ha fallecido el perrito, pero cada uno lo ha tomado desde una realidad distinta, a favor de estar mejor, ¿no? De sentirse bien consigo mismo. Por eso es tan importante y es tan poderosa la toma de decisiones conscientes. Vamos a un ejemplo que sea concreto, ¿no? Que la gente pueda comprobar. El efecto placebo. Vale. ¿Cómo es posible que me den una pastilla de azúcar y tenga una mejoría como el que se toma la pastilla real? O más. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que me están dando una pastilla de azúcar. Esa pastilla no tendría que tener ninguna mejora en mi cuerpo. ¿Cómo mejora? Pues porque yo quiere mejorar. Lo estoy haciendo. Y como el poder lo tengo yo, otra cosa es que no lo use, que es lo que nos suele pasar, bueno, pues la mejoría se hace. ¿Más claro que el efecto placebo? Pues imaginar el efecto placebo en cada momento de nuestra vida con todo, lo positivo y lo negativo. Por eso las enfermedades, por eso los dolores, por eso las molestias, entre otras cosas. También es cierto que hay experiencias, molestias o dolores que vienen ya elegidas para experimentarlas, pero hay muchas otras que las vamos creando precisamente porque no controlamos nuestros pensamientos. Obviamente, las emociones vienen de nuestros pensamientos, las vibraciones de nuestras emociones y la causa de las vibraciones, que es la enfermedad. Y como seguimos disociando y no dándonos cuenta que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de crear nuestra realidad, lo que está trayendo eso a nuestras vidas, pues seguimos creándolo. Qué mala suerte, ¿no? Que me ha tocado vivir esto. Qué mala suerte que me ha tocado vivir lo otro. No, no es mala suerte. Simplemente es que no sabes cómo hacer las cosas. Que tampoco pasa nada, no te sientas mal. O sea, haces lo que puedes con lo que tienes. Lo único que te hace falta son más herramientas. Nada más, ¿no, Gemma?
Sí, además, como ha dicho esta chica, mi percepción es la suya, pero ¿cómo puede cambiarla? O ella misma, si se puede preguntar, ¿cómo la puedo cambiar? ¿O qué preguntas me puedo hacer? ¿O hacia dónde ir? Porque no solo es me quedo con lo que tengo, mi percepción, mi realidad, sino abrirme a otras realidades. Estar abiertos pues, a todas esas herramientas, que es verdad que no nos conocemos y entonces, fíjate, muchas veces tenemos, te pongo el ejemplo, ¿no? Tenemos una app o tenemos lo que es el WhatsApp mismo y muchas veces no sabemos utilizar todo lo que hay dentro del WhatsApp, ¿no? O dentro de un ordenador. ¿Por qué? Pues porque estás solo metido en tu percepción de lo que es, de la poquita cosa de lo que tienes y aprendes, pero también hay que estar abierto a llegar a más. Claro, Solo de tu hecho, percepción. es un buen ejemplo, ¿no? Porque una aplicación puede ser maravillosa, podemos hacer virguerías con ella y nos quedamos en lo básico, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿La aplicación? No. El problema es que el usuario no lee el manual de instrucciones. Ahora, ¿que te da pereza? ¿Que no sabes cómo es? Bueno, pues para eso está la gente que ya se lo sabe o que ya sabe cómo trabajar esa aplicación, pues págale una pasta o pasa tiempo y que te lo explique. Si quieres usar bien la aplicación, si eso lo extrapolamos a nuestra vida, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú por circunstancias, en este momento del presente, no tienes las herramientas, pero quieres ese cambio, pues busca ayuda. Lo que es un poco complicado es que llegue sin más. Eso va a ser un poco, que es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Cuando vienen por cambios y les dices, haz esto, ya empezamos mal. Pero vamos a ver, chiquillo, tendrás que hacer algo, ¿no? ¿O cómo? Sí. ¿No? ¿O qué? ¿O porque Arnold Schwarzenegger me diga cómo hacer las sentadillas, ya me crece el músculo? No, tendrás que ir al gimnasio y sudar un poco. Pues a nivel emocional, espiritual es lo mismo. Es lo mismo. Si queréis cambios, hay que trabajar. Eso es, hay que trabajarlo. O nos podemos seguir quejando. Esa es elección de cada quien. Pero si quieres cambios, hay que trabajar. Esto no es ningún secreto, esto es ingeniería. El cuerpo humano a todos los niveles es ingeniería. Aquí no hay milagros. Tú mueves las teclas correctas y pasarán las cosas que quieres. Pero hay que moverlas. Y si no sabéis cómo, nosotros os ayudamos. ¿O no, Teresa? Claro que sí, sí. A mí me gusta a veces poner este ejemplo que decíamos de la computadora, de imaginaros que el personaje que juega cualquier juego, que cojamos un juego, que vamos saltando pantallas, de momento o de repente tome conciencia de que está dentro de un juego y quiera saber qué hay detrás de ese juego y si está encerrado en un sitio o no. Esto es un poquito lo que haríamos también, lo que hacemos nosotros cuando queremos como, ¿qué hay detrás de esta experiencia? ¿Por qué he vivido esto? Evidentemente, como decía la compañera que escribía, la señora que escribía, yo no puedo cambiar que el perro se muera, pero sí puedo cambiar cómo me siento yo con ese hecho. Y eso va a hacer que yo coja experiencia. Por eso cuando hablábamos antes de cuando éramos pequeños y teníamos celos, queríamos matarnos, queríamos morir porque nos sentíamos muy ofendidas en nuestro corazón y demás, pero cuando vamos creciendo, eso se va pasando. ¿Por qué? Porque las experiencias, cuando aprendemos de ellas, es lo que nos permite crecer, evolucionar y tomar conciencia. Pues con eso nos vamos, Teresa, porque se nos acaba el tiempo. Gemma Pizarro, gracias por estar un programa más con nosotros. A vosotros. Ausi López, un placer que hayas compartido el programa de hoy. El mío. Y Teresa Pizarro. Muchas gracias. Un abrazo enorme y gracias por compartirlo con nosotros. Igualmente. A los que nos escucháis, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos. Saludo, buen día. Saludo, igualmente.